El caso que hoy investigaremos se remonta al año 2017. Una convulsionada Venezuela capta la atención del mundo, en especial de Estados Unidos. Esa nación aplica medidas para supuestamente buscar una salida a esos problemas. ¿Usted conoce algo de las sanciones que se han aplicado contra el gobierno? Mi amor, lo sanciona, pero ahí está, quietecito y quietecito. ¿Usted siente que esas sanciones no le dan ni coquito? Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con las sanciones internacionales en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Hay un sector en el país, nada despreciable, que siente que las sanciones contra el gobierno y contra funcionarios del gobierno no han hecho nada, que no se ha logrado nada con eso. ¿Qué se le puede decir a esas personas, a esos sectores que tienen esa creencia? Sí, bueno, la pregunta es muy importante, ¿no? Definitivamente las sanciones importantes comenzaron en el año 2019, ¿no? Las grandes sanciones, este, con el fin de que en un corto plazo hubiese un cambio de régimen político. Eso era la motivación y un poco la expectativa que tenía al menos los sectores, la comunidad internacional, es que eso fuese así. Cuando uno hace un balance del año 2019 uno se da cuenta pues que el cambio político pues no se concretó, al menos en la rapidez, en los términos que quisiéramos o quisiera el mundo democrático, el mundo libre, pero las sanciones definitivamente generaron un cambio que la sociedad tal vez no está viendo y que generó un cambio de régimen económico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, teníamos un gobierno, el gobierno de Maduro, en términos económicos tremendamente dogmático, aferrado pues a unos atavismos y unos tabúes que habían sido pues ya superados no solo por el mundo libre, sino también por los llamados países socialistas como China, Vietnam, tipos de controles de cambio, controles de precio, la voluntad de planificar toda la economía, qué produce, cuánto produce, cómo produce, dónde produce. Para movilizar un kilo de maíz había que tener una guía de movilización para pasarlo de la frontera del estado Táchira a la frontera del estado Mérida, es decir, una economía de planificación central. Entonces las sanciones lograron destruir ese modelo, rompieron ese molde, cosa que tal vez la sociedad no ha visto. Cuando uno dice, bueno, es que tenemos una economía que hay más libertad, que esa libertad puede confundirse también con prosperidad, porque definitivamente libertad es prosperidad en términos económicos, donde la gente siente pues, que aparecen los bodegones, aparecen una serie de fenómenos que son inocultables y que son públicos y notorios. Y tenemos entonces que, bueno, esa misma aparición de los bodegones desmonta esa tesis de que había un bloqueo, porque bueno, ¿cómo va a haber un bloqueo si lo que tú ves son productos americanos en todos lados que entran sin aranceles y sin ningún tipo de restricciones al país? Una, en cierta manera, sobreoferta ahora de bienes y servicios que solo puede adquirir un grupo de personas que tiene acceso a dólares. Entonces, las sanciones lograron un cambio de régimen económico y en cierta manera también ahora tenemos a Nicolás Maduro que ya no acusa las sanciones del problema económico. ¿Usted cree que las sanciones realmente contribuyan a que el gobierno pueda salir? Bueno, habría que analizar muy de fondo cuál es la estrategia que tiene la oposición y obviamente que ellos con las reuniones en el exterior creo que lo que están aglutinando es información precisa de amarrar situaciones para tratar de dar de llegar al objetivo final que son las elecciones en cualquiera de los órdenes. Es lo que trato de interpretar. Yo no vengo de política, yo vengo de labores, porque vengo de trabajo con la industria petrolera. Claro, no PDVSA, sino contratista fuera. ¿Y usted cree que las sanciones afectan también al ciudadano común? A la final las sanciones van a afectar a todo el país. Si entendemos que esas sanciones que se han aplicado con más fuerza, como decía, a partir del año 2019, y han hecho que el gobierno cambie su política estructural económica, entonces las sanciones no sirven para sacarlo, los han atornillado, como dicen algunos. Bueno, eso es un tema que está en discusión, ¿no? Y que en cierta manera el tiempo dirá realmente qué efecto tiene o qué efecto no tiene, ¿no? En cierta manera, ya hablando en términos políticos, ¿no? Las sanciones hicieron a Nicolás Maduro más dependiente de Rusia y lo hicieron más dependiente también de los mercados asiáticos. Y eso pues en términos económicos, pero también políticos, se pensaba
que la crisis venezolana tiene una escalada internacional, es decir, un político que se internacionaliza, ¿no? Y por eso entonces las últimas sanciones sobre Rosneft Trading en Panamá y su oficina en Suiza tal vez lleva a pensar de que una vez Rosneft se ha cobrado, amortizado completamente su deuda que está ocurriendo en este trimestre, y una vez que además tiene incentivos negativos a seguir comerciando petróleo, es posible que allí se busque un quiebre político, al menos geopolítico, que hay que observar. Y para muestra un botón, en la gira que hizo el canciller Lavrov, que supuestamente es el máximo aliado que tiene Nicolás Maduro en el mundo, y supuestamente Venezuela es la cabeza de playa en América Latina y el aliado más importante, bueno, nos llamó mucho la atención que Lavrov no durmiera en Caracas ni siquiera. O sea, siendo que es el máximo aliado, pues estuvo solo unas horas en el país. Entonces eso lleva a reafirmar una vez más pues que pareciera que la presencia de Rusia es importante, pero la motivación que tal vez más pesa es el tema de los negocios, porque bueno, gran parte de ese petróleo que se vendía era a gran descuento, había grandes ganancias allí. Entonces una vez que se rompe ese hilo, ese cordón umbilical que lo unía con Rusia a través de Rosneft Trading, es posible pues que esa alianza se quiebre. Las sanciones impuestas por Washington a la petrolera rusa o a una filial de la petrolera rusa Rosneft, específicamente a Rosneft Trading, se enmarca dentro de lo que se conoce a nivel internacional como las medidas coercitivas de carácter unilateral. Son medidas que en honor a la verdad son condenadas por el derecho internacional y en este caso tienen un propósito más político que económico o jurídico. El propósito es disminuir la capacidad de maniobra de la administración de Nicolás Maduro, bajo la premisa de que lo que sostiene a Nicolás Maduro en el poder es precisamente la capacidad financiera que permite todavía cumplir con algunos programas sociales que están orientados a satisfacer las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población venezolana, y que estos sectores, precisamente por la dependencia que tienen de estas políticas sociales, de estos planes sociales, pues se inclinan a sostener todavía a Nicolás Maduro en el poder. Ese es el propósito de este tipo de sanciones. Suponen un nuevo nivel en las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos, porque ya no se está castigando directamente a empresas venezolanas o no se está castigando a empresas que tienen negocios directos con los Estados Unidos o capital en los Estados Unidos, sino que ya las sanciones abarcan un espectro mayor e involucra a terceros estados o empresas completamente ajenas pues al capital norteamericano. Por lo que sé, lo poco que sé, definitivamente que tiene que afectarle. Falta ver hasta qué punto consideran ellos que sea suficiente intensidad como para perjudicarlo. Lo económico nos afecta a todos, y más a ellos que les gusta tanto el dinero y el poder. A ellos les afecta muchísimo. La gente que tiene codicia, que tiene avaricia, que centran su vida en el poder económico, el día que le falte el dinero, se enferman. ¿Ok? Ahora, como ellos tienen poder político, pero también tienen el poder económico, también tienen poder militar, falta ver cómo incide en cada una de estas esferas ese factor de las sanciones. Hay también quienes señalan que las sanciones han agudizado los problemas sociales, han agudizado los problemas con los servicios, han agudizado los problemas de poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos. Bueno, es muy interesante, ¿no? ese cuestionamiento, pero para ese tipo de cosas hay que recurrir a los datos, ¿no? Cuando las sanciones se hicieron más importantes en el 2019, la inflación ese año fue de 7.500%, el año donde no habían fue de 2.800.000%. En términos de variación de precios, la variación de precios es significativamente menor, ¿no? Tanto como lo que registra la Asamblea Nacional como lo que mismo registra el Banco Central de Venezuela. En términos de, por ejemplo, la crisis eléctrica, difícilmente puede ser atribuida a las sanciones, ya que había una falta de mantenimiento, había una pérdida de capital humano, es decir, era una crisis estructural que ya venía, ¿no? O por ejemplo, el servicio público
que más afecta al venezolano en este momento, un 75% de los venezolanos dicen que ese servicio no lo reciben de manera mínima o satisfactoria, es el gas doméstico. Y es difícil que tú puedas atribuir las sanciones de gas a un país que tiene un exceso de producción de gas, es la reserva internacional, la interreserva de gas más grande, la segunda más grande del mundo. Entonces, creo que ya ni siquiera Nicolás Maduro atribuye el fracaso del modelo de las sanciones. Pero aquí también hay otro elemento que vale la pena tomar en cuenta, y es que Estados Unidos está en un año electoral. Además de eso, debemos recordar que desde el Partido Demócrata se han hecho grandísimos esfuerzos por demostrar que existe una vinculación muy particular entre Donald Trump y Vladimir Putin en Rusia. Tan es así que se ha tratado de demostrar que Rusia interfirió de alguna manera en el resultado de las pasadas elecciones en los Estados Unidos que llevaron precisamente a Donald Trump a la presidencia. Este tipo de medidas por parte de Donald Trump en estos momentos buscan, entre otras cosas, también alejar un poco o disipar esa versión que han tratado de posicionar los demócratas en el mercado electoral estadounidense. Por otra parte, Rusia no la tiene nada fácil, porque si Rusia cede completamente ante la presión impuesta por los Estados Unidos, estaría Vladimir Putin de alguna manera perdiendo el posicionamiento hegemónico que tanto le ha costado construir en la Rusia actual. No olvidemos que Vladimir Putin llegó al poder con el anhelo de reposicionar a Rusia en lo que en algún momento representó la Unión Soviética para la geopolítica mundial. Todo indica que la aplicación de sanciones continuará durante este año 2020. La gran pregunta es si al final realmente contribuirán a la salida de Nicolás Maduro del poder. Gracias por su sintonía.